Un auxiliar de vuelo pateó brutalmente a un adolescente negro que luchaba con muletas. Minutos después, el director ejecutivo le rompió la espalda contra la misma bandeja de la que una vez se burló. «Lo que sucedió después te dejará sin palabras», pateó a un niño que ya tenía dificultades para caminar, haciéndolo caer de sus muletas. «Suscríbete si crees que ningún uniforme está por encima de la ley». Las muletas resbalaron ligeramente sobre la estrecha alfombra del avión mientras Darius Colton intentaba estabilizarse en el pasillo. El proceso de embarque acababa de terminar. La cabina seguía agitada con el movimiento de los pasajeros guardando sus maletas y abrochándose los cinturones. Su pierna, siempre incómoda desde el accidente, palpitaba bajo la presión, obligándolo a apoyarse con más fuerza en los soportes de aluminio pulido que crujían levemente a cada paso. El sonido atrajo miradas, algunas curiosas, otras compasivas, pero una mirada en particular no transmitía compasión alguna. Desde la mitad de la cabina, Malcolm Keane, el azafato de mayor rango, permanecía de pie con los brazos cruzados, siguiendo con la mirada penetrante los movimientos del chico como un halcón acechando a su presa. Una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios, no de bienvenida, sino de burla, como si la sola visión de Darius forcejeando fuera una molestia. Raymond Colton, el tío de Darius, se movió justo detrás de él, sujetando su maletín con una mano y la otra sutilmente listo para ayudar a sus sobrinos si flaqueaba. Raymond era un hombre imponente, alto, de hombros anchos, el tipo de figura que solía inspirar respeto en las salas de juntas. Sin embargo, allí, dentro del claustrofóbico armazón del avión, incluso él sentía el peso de la vulnerabilidad. Notó la sonrisa burlona de Malcolm, pero no dijo nada. En cambio, se inclinó para murmurar: «A paso tranquilo, Darius. Nos sentaremos en un momento». Su voz era tranquila, pero tenía la mandíbula tensa, los tendones de la sien flexionándose en silenciosa frustración. Darius asintió, tragándose la punzada de vergüenza. «Estoy bien, tío», susurró, aunque su agarre en las muletas delataba su tensión. Su objetivo era simple: llegar a su asiento, sentarse y aguantar el largo vuelo sin llamar la atención. Sin embargo, cuando la mirada del chico se cruzó con la de Malcolm, un destello de inquietud lo recorrió. La sonrisa burlona de la azafata no se desvaneció al cruzarse sus miradas. Al contrario, se profundizó, como prometiendo algo aún por venir. El ambiente en la cabina ya era tenso. El vuelo llevaba casi una hora de retraso, y los rumores de nuevas turbulencias se extendían como estática entre los pasajeros. El aire olía ligeramente a comida recalentada y desinfectante, con el aroma metálico del oxígeno recirculado. Los niños se removían en sus asientos, los padres suspiraban y los hombres de negocios miraban sus relojes con exasperación. En este contexto de frustraciones cotidianas en los viajes, la tensión entre un adolescente cojeando y una azafata desdeñosa parecía casi invisible. Sin embargo, para Darius, era más grande que las nubes que pronto atravesarían. Cuando finalmente llegó a su asiento asignado, cerca del centro de la cabina, Darius se acomodó con cuidado, deslizando sus muletas contra la pared bajo la ventana. Su pierna herida se estiró ligeramente, confinada por el espacio, pero desesperada por alivio. Raymond se acomodó a su lado, exhalando como si el simple acto de sentarse fuera una victoria. Pero la paz fue fugaz. Malcolm recorrió el pasillo a grandes zancadas para revisar los compartimentos superiores. Sus zapatos lustrados golpeaban el suelo con firmeza. Al pasar junto a su fila, su mirada se posó en las muletas y luego en el rostro pálido del chico. «No las pongan en el pasillo», dijo Malcolm bruscamente, en voz baja pero afilada como una cuchilla. No esperó respuesta y siguió adelante como si la orden no requiriera confirmación. «No están en el pasillo», murmuró Darius en voz baja, más para sí mismo que para nadie más. Su mano rozó el frío metal de las empuñaduras de las muletas, buscando consuelo en su peso familiar. Raymond lo oyó y negó levemente con la cabeza. «Déjalo ir», susurró su tío. Su tono era firme pero no desdeñoso, el tipo de tono que buscaba calmar pero también advertir. «Trataremos a gente como él de otra manera». Darius miró por la ventana con la mandíbula apretada. Pensó en las innumerables veces que le habían dicho que ignorara los desaires, que se tragara el orgullo en favor de la paz. Pero esto se sentía diferente.
Había algo en la mirada de Malcolm, algo deliberado, casi depredador. Los motores rugieron mientras el avión se preparaba para el despegue, y la vibración resonó en el suelo, llegando hasta los huesos de Darius. Se aferró al reposabrazos, esforzándose por respirar con normalidad. Los pasajeros a su alrededor se removieron, abrocharon los cinturones con más fuerza, murmurando oraciones o quejas vanas. Sin embargo, la concentración del chico permaneció en su interior, luchando no solo contra la incomodidad de volar, sino también contra el peso de la humillación que esperaba abalanzarse sobre un hombre uniformado y sonriente. Una vez que el avión se elevó y niveló, las luces de la cabina se atenuaron hasta alcanzar una luz más tranquila. Las conversaciones subían y bajaban como olas. Risas y suspiros se mezclaban con el zumbido de los motores. Darius intentó relajarse, pero le dolía la pierna, y cada ajuste se sentía como un foco de atención sobre su estado. Se inclinó ligeramente hacia el pasillo para aliviar la rigidez, con cuidado de no interrumpir. Fue entonces cuando Malcolm regresó, pasando a grandes zancadas con una bandeja de refrigerios. Sus ojos captaron el movimiento al instante. «Cállate o harás tropezar a alguien», espetó, con un tono tan brusco que atrajo miradas cercanas. Sus palabras cortaron el ruido ambiental, y aunque nadie habló, varios pasajeros intercambiaron miradas inquietas. Darius se puso rígido, con las mejillas acaloradas. Abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar. La advertencia anterior de su tío resonaba en su cabeza. La mano de Raymond se cerró brevemente sobre la suya, apretándola en silenciosa solidaridad. Malcolm siguió adelante, impasible, pero el momento perduró. Para Darius, fue más que una corrección. Fue la confirmación de una batalla silenciosa que se libraba entre las estrechas paredes de la cabina. Podía sentirlo en la forma en que los pasajeros apartaban la mirada, demasiado educados o demasiado asustados para interferir, en cómo el silencio de su tío cargaba con el peso de la moderación. En su corazón, Darius decidió resistir, mantener la calma, negarle a Malcolm la satisfacción de reaccionar. Sin embargo, bajo esa determinación, la inquietud se retorcía como un nudo. Ya lo presentía, la tormenta se acercaba, aunque nadie más podía ver las nubes. Raymond se acercó, susurrando palabras de consuelo. «Estaremos bien cuando aterricemos. Entonces las cosas serán diferentes. Mejor». Su voz transmitía esperanza y tensión, como si él mismo no estuviera del todo convencido. Darius asintió levemente, con la mirada fija en el pasillo por donde Malcolm había desaparecido. Casi podía oír el eco de la sonrisa burlona del asistente en el aire a su alrededor. No había terminado, solo estaba empezando. Y mientras apretaba el reposabrazos, forzando la calma en su cuerpo, un pensamiento se le metió en la mente como una advertencia grabada en acero. A veces las peores tormentas comienzan en silencio. Mientras el avión se nivelaba a la altitud de crucero, Darius se removió en su asiento y ajustó con cuidado el ángulo de sus muletas. Las acercó un poco más al reposabrazos, asegurándose de que estuvieran bien sujetas y fuera del pasillo. La acción fue silenciosa, casi invisible, pero cada movimiento suyo tenía peso. Había aprendido hacía tiempo que un solo error con esas muletas podía causarle dolor. Frunció el ceño mientras probaba la posición, rozando ligeramente el metal con los dedos, como si buscara confirmación de su estabilidad. Los pasajeros a su alrededor continuaban con sus rutinas, leyendo periódicos, revisando sus teléfonos o cerrando los ojos para descansar, pero una fina capa de tensión ya flotaba en el aire. La voz aguda de Malcolm King atravesó el zumbido constante de los motores. «Manténganla bien cerrada o harán tropezar a alguien», ladró, con un tono más autoritario que preocupado. No bajó la voz, en cambio, la dejó resonar, atrayendo la atención de los que estaban cerca. Entrecerró los ojos y las comisuras de sus labios se alzaron en una sonrisa burlona que no sugería una advertencia, sino una acusación. Las palabras golpearon a Darius como una bofetada, dejándole una opresión en el pecho y un calor en las mejillas. Por un instante, consideró responder, pero el instinto le dijo que el silencio le vendría mejor. Apretó la mandíbula y bajó la mirada, sus dedos agarrando la tela de sus jeans como si quisiera anclarse a algo. Raymond, sentado a su lado, lo notó de inmediato. La mano de su tío se contrajo contra el reposabrazos y sus labios se apretaron en una fina línea. La ira brilló en sus ojos,
pero se obligó a permanecer inmóvil. Enfrentarse a Malcolm ahora, tan temprano en el vuelo, solo podría agravar la situación, y Raymond sabía que una cabina en el cielo no era lugar para conflictos descontrolados. Se inclinó ligeramente hacia su sobrino y susurró: «No te preocupes, entiendo lo que pasa, no has hecho nada malo». Su voz transmitía seguridad, pero su mandíbula permanecía tensa. Los músculos delataban el esfuerzo que le costaba contener la ira. Al otro lado del pasillo, un hombre levantó la vista de una revista y miró hacia la bolsa, frunciendo el ceño. Un joven viajero 2 filas atrás se removió en su asiento, observándolo atentamente, como si dudara si debía hablar. Incluso algunos auxiliares se detuvieron a medio paso, dirigiendo la mirada a su colega de mayor edad con breves destellos de desaprobación. Pero ninguno habló. Su silencio era un pesado manto que cubría la cabina, protegiendo a Malcolm y aislando a Darius. Darius inhaló lentamente, obligándose a calmar el latido de su corazón. Su mente repetía el mismo objetivo que siempre en situaciones hostiles: mantener la calma, evitar la escalada, sobrevivir al momento. Sabía por experiencia que la ira a menudo conducía a un dolor peor. Sin embargo, la punzada de la humillación lo calaba hondo. La crueldad no residía en las palabras en sí, sino en el tono, la brusquedad deliberada que transformaba una simple instrucción en una reprimenda pública. Sus muletas, las mismas herramientas que lo mantenían en movimiento, se habían convertido en armas en la narrativa de Malcolm, evidencia de debilidad, objetos de burla. Malcolm se quedó en el pasillo un momento más, con la postura rígida, la barbilla levantada con una sensación de superioridad. La forma en que se ajustaba los puños del uniforme, tirando de los bordes como para asegurarse de que estuvieran perfectamente alineados, transmitía un aire de arrogancia. Miró a los pasajeros que lo observaban, y su sonrisa burlona se ensanchó hasta convertirse en algo casi desafiante. Su mensaje era claro: tenía el control y nadie se atrevería a desafiarlo. Raymond se removió de nuevo, dividido entre la moderación y la intervención. Su mente se llenó de cálculos, como en las salas de juntas donde dominaba las negociaciones. Sin embargo, este no era un trato que se cerrara con palabras ni contratos. Era un entorno frágil donde el poder estaba distribuido de forma desigual. Los asistentes respondían a Malcolm. Los pasajeros estaban sujetos a protocolos de seguridad. Y, por encima de todos, el capitán era inaccesible tras una puerta de cabina sellada. El desequilibrio de poder presionaba con fuerza a Raymond, limitando sus opciones de una forma a la que no estaba acostumbrado. Darius enderezó la espalda, decidido a no mostrar el dolor que sentía. Levantó la mirada hacia la ventana ovalada, contemplando la interminable extensión de nubes como si pudieran absorber su dolor. Sin embargo, incluso en el reflejo, vislumbró el rostro de Malcolm, un rostro que buscaba no la obediencia, sino las grietas, el momento en que la moderación flaqueara. Su sonrisa burlona no fue el final del insulto, sino el principio, una promesa de que lo peor estaba por venir. El silencio que siguió fue más sofocante que el ruido. Los pasajeros se removieron en sus asientos con expresiones inquietas, pero nadie habló. El aire reciclado zumbaba por las rejillas de ventilación, mezclándose con el leve tintineo de los utensilios mientras se preparaban las comidas más adelante en el pasillo. Para un extraño, la cabina podría haber parecido normal, incluso tranquila. Pero bajo la superficie se había encendido una mecha, y todos podían sentir el calor de su lenta combustión. Raymond se acercó de nuevo a su sobrino con voz más firme. «Tranquilo. Estoy aquí. No se saldrá con la suya». La promesa tranquilizadora pretendía tranquilizarlo, pero incluso mientras hablaba, su mano se cerró en un puño sobre su regazo. La silenciosa fuerza de su sobrino lo inspiraba, pero la injusticia se agudizaba con cada segundo que pasaba. Malcolm finalmente se giró. Sus zapatos lustrados repiqueteaban suavemente contra el suelo mientras seguía por el pasillo. Sin embargo, su mirada se desvió una vez, fijándose en Darius con la misma agudeza con la que había lanzado el insulto. Era una mirada cargada de promesas, un depredador que marca a su presa para más tarde. Darius exhaló, intentando serenarse. Se dijo a sí mismo que podía aguantar, que no le daría a Malcolm la satisfacción de derrumbarse, pero en el fondo, un escalofrío le susurraba que esto no había terminado, que la mirada del hombre contenía algo más que crueldad casual. El presagio persistía en cada detalle,
en la forma en que los pasos de Malcolm se ralentizaron cerca de su fila, en la forma en que sus hombros se tensaron como si esperara otra excusa para abalanzarse, en la forma en que el silencio pesaba más que las palabras. En ese espacio presurizado, aislado del mundo de abajo, cada insulto se magnificaba. La compostura del chico, la moderación de su tío, el silencio de los pasajeros, todo formaba un frágil equilibrio que podía romperse con la más mínima chispa. Y en los ojos de Malcolm, esa chispa ya brillaba, lista para encenderse a la primera oportunidad. Cada insulto silencioso era una mecha a punto de encenderse. La bandeja se deslizó del regazo de Darius cuando el zapato lustrado de Malcolm se estrelló contra las muletas con un crujido deliberado. El metal resonó contra el suelo de la cabina, un sonido agudo y discordante, seguido de un golpe sordo y repugnante cuando una muleta golpeó la pierna de Darius. El dolor lo recorrió como fuego que le subía por el muslo, la vieja herida abriéndose de nuevo. Su voz se quebró en un grito desgarrador que resonó contra las estrechas paredes del fuselaje, silenciando incluso el murmullo de las conversaciones informales. El zumbido constante del avión ya no era un consuelo. Solo acentuó el insoportable contraste entre el vuelo rutinario y la brutalidad repentina. La sangre se filtraba oscura y velozmente a través de la tela de los vaqueros de Darius, el carmesí creciendo en círculos desiguales antes de gotear sobre la alfombra gris moteada. El olor a hierro se mezcló rápidamente con el aire reciclado, haciendo que el momento se sintiera más pesado, más real. Los pasajeros jadearon. Una mujer se llevó la mano a la boca, mientras un hombre mayor murmuraba una oración en voz baja. Los teléfonos se levantaron, temblando ligeramente. Sus pantallas brillaban mientras las cámaras comenzaban a grabar. La silla de Raymond chirrió violentamente mientras se levantaba, con las manos ya extendidas hacia su sobrino. Cayó de rodillas junto a Darius, su chaqueta a medida rozando el charco que se extendía en el suelo. «Quédate conmigo, Darius», susurró con fiereza, con la voz tensa por el pánico. Su mano presionaba la tela empapada, inútil ante el chorro que latía debajo. El rostro del chico se contorsionó, pálido y cubierto de sudor, con los labios temblorosos mientras intentaba controlar la respiración. Sobre ellos Malcolm se erguía, con una sonrisa burlona lo suficientemente aguda como para romper la tensión. Se cruzó de brazos, ladeando la cabeza como si toda la escena no fuera más que una pequeña molestia. «Quizás deberías guardar tus cosas», dijo, con un tono destilando desdén. Su voz resonó por la silenciosa cabina, magnificando la crueldad grabada en cada sílaba. Se oyeron jadeos de nuevo, esta vez seguidos de susurros. «No fue un accidente», murmuró un pasajero, negando con la cabeza. Otro siseó en voz baja. «Lo grabé». Aún así, nadie se levantó de sus asientos. Su inquietud crecía a medida que el miedo a la confrontación se mezclaba con la indignación. El cuerpo de Darius se convulsionó al sentir otra oleada de dolor que le recorrió la pierna. Se aferró a la manga de su tío con desesperación, clavando las uñas en la tela. Su voz era apenas un susurro entrecortado. «No puedo respirar bien». Su pecho se agitaba, no por falta de aire, sino por el peso aplastante de la humillación, de verse expuesto en un estado tan vulnerable ante desconocidos. Raymond levantó la vista. La furia agudizaba sus ojos. Las salas de juntas donde siempre había hablado con serena autoridad estaban lejos. Allí sus palabras se quebraban con una ira impotente. «Lo lastimaste a propósito», ladró, con la voz baja pero lo suficientemente grave como para vibrar con promesa. Malcolm se encogió de hombros. El movimiento fue lento, arrogante, desdeñoso. «Los accidentes ocurren», murmuró, apartando la mirada como si ver sangre le aburriera. El ambiente en la cabina cambió. La inquietud se transformó en indignación. Los pasajeros se asomaron al pasillo, pálidos pero decididos. Los teléfonos, cada vez más altos, grababan cada movimiento, cada línea de crueldad grabada en el rostro de Malcolm. Sin embargo, la dramática ironía era insoportable. Este era un hombre que había jurado servir, y aún así, se mantenía armado bajo su uniforme, protegido por el silencio. Raymond presionó con más fuerza la herida, sintiendo el calor de la sangre empaparse las manos. Sintió una opresión en el pecho al pensar en lo frágil que ya era el cuerpo del chico, en cómo una cruel patada había echado a perder meses de frágil curación.
Se maldijo en silencio por no haber intervenido antes, por dejar que las sonrisas y las palabras afiladas quedaran sin respuesta. Cada segundo se repetía en su cabeza como una cadena de advertencias pasadas por alto. Darius volvió a gemir, con los ojos parpadeando. «Tío», susurró con voz ronca, «no dejes que...». Sus palabras se disolvieron en sollozos, ahogadas por el dolor. Raymond apretó los dientes, apretando la mandíbula con tanta fuerza que le dolía. El corazón le latía con fuerza en el pecho, no solo por el miedo a la vida de su sobrino, sino con un fuego creciente que le hacía temblar los músculos. Malcolm se apoyó en el respaldo, con una postura despreocupada, como si la escena le perteneciera. Observó a los pasajeros, con una sonrisa burlona en la comisura de los labios, disfrutando del control que nadie se atrevía a quitarle. Sin embargo, tras la arrogancia, Raymond captó algo más, un destello de cálculo, un hombre que creía poder marcharse intocable porque la cabina era su dominio. Un presagio flotaba en el aire como nubarrones. El silencio de los pasajeros no era sumisión, era la quietud que espera antes de que estalle la tormenta. Cada grabadora era un testigo, cada protesta susurrada, una semilla de rebelión. Raymond sabía, incluso en el caos de sangre y agonía, que este momento era más que dolor, era la chispa de algo mayor. La cabina se había convertido en una arena. Las paredes se cerraban, atrapando la crueldad y el sufrimiento a 9000 metros de altura. Y en el centro estaba Malcolm. Su sonrisa burlona ya no era una expresión, sino un desafío. Para Darius, el chico que había entrado al avión con silenciosa resiliencia, su objetivo cambió en un instante. Ya no era resistencia, ya no era sobrevivir sin previo aviso, era la supervivencia misma, cruda e inmediata, con la sombra de la humillación tan aguda como el dolor en su pierna. El silencio de la multitud se hizo más profundo, cada respiración cortante, cada susurro peligroso. En algún lugar del fondo, un hombre murmuró: «No se saldrá con la suya». Las palabras, débiles pero pesadas, se colaron entre las filas como el comienzo de un veredicto. Y por encima de los jadeos, por encima del peso del miedo y el silencio, la sonrisa burlona en el rostro de Malcolm se ensanchó, como si solo él controlara el cielo. La patada destrozó más que un hueso, rompió el silencio del vuelo. Las manos de Raymond presionaron con fuerza la tela rasgada de los vaqueros de Darius, sus palmas resbalosas por la sangre caliente que latía obstinadamente entre sus dedos. La herida debajo estaba furiosa y abierta, una traición carmesí que se burlaba de su impotencia. El zumbido de los motores, constante e inflexible, parecía amplificar los gemidos superficiales del chico. El estrecho fuselaje olía a hierro y pánico, llenando cada respiración con el peso de la desesperación. Raymond apretó la mandíbula mientras su sobrino se retorcía bajo su agarre. El rostro del adolescente estaba pálido, sus labios temblaban al susurrar fragmentos de palabras perdidas en el dolor. «Quédate conmigo, Darius. Solo quédate conmigo», le instó Raymond, con la voz temblorosa a pesar de su esfuerzo por sonar fuerte. Le ardía la garganta, su compostura, adquirida en los negocios, se resquebrajaba ante la asfixiante realidad de que ninguna negociación, ningún contrato, ningún discurso pulido podría reparar la fractura que derramaba sangre sobre la alfombra de la cabina. Sus ojos se dirigieron al pasillo, buscando ayuda, alguna señal de humanidad entre la tripulación. Los pasajeros se inclinaron hacia adelante en sus asientos, algunos con los ojos muy abiertos, otros manipulando torpemente los botones de llamada. Sus voces alzándose en un coro de demandas. «¡Botiquín! ¡Llamen a un médico! ¡Hagan algo!». Su pánico reflejaba el suyo, pero nada de eso le trajo el alivio que necesitaba. El espacio reducido magnificaba el caos hasta que cada sonido parecía un eco de fracaso. Raymond estaba acostumbrado a dirigir salas de juntas, donde una sola mano alzada silenciaba a una multitud. Aquí, su voz era una entre muchas, ahogada en el sofocante aire de impotencia. Malcolm estaba cerca, su expresión carente de urgencia. Sus labios se curvaron en una leve mueca de desdén mientras murmuraba: «Los accidentes ocurren». Las palabras hirieron más profundamente que la propia herida. Raymond levantó la cabeza de golpe, entrecerrando los ojos al mirar al hombre que había pateado las muletas y desatado esta espiral de sufrimiento. Quiso gritar,
arrastrar a Malcolm al charco de sangre y obligarlo a afrontar lo que había hecho, pero el débil grito de su sobrino lo mantuvo clavado al suelo. La crueldad de la compostura de Malcolm lo oprimía como un torno. La respiración de Raymond se aceleró. Cada inhalación arrastraba el aire reciclado, cargado de miedo. Sentía la corbata estrangulada, el cuello de la camisa empapado de sudor. Pensó en las negociaciones de las salas de juntas, donde el poder se medía por la influencia y la riqueza, por palabras sutiles y pausas cuidadosamente calculadas. Sin embargo, allí, en esa estrecha fila, las reglas eran diferentes. Sus acciones, su reputación, sus contratos, todo carecía de importancia ante la imagen de un chico de 17 años luchando no solo contra el dolor, sino también contra la humillación. Los asistentes, más jóvenes y visiblemente inquietos, dudaron ante la sombra de Malcolm. Uno buscó el botiquín en la cocina, pero se quedó paralizado bajo la mirada del asistente superior. El miedo en su postura era evidente. Sus ojos oscilaban entre el chico sangrante y el hombre que les exigía obediencia. Raymond lo vio con claridad. La autoridad se había transformado en cobardía. Sintió la ira crecer, un ardor lento en el pecho que amenazaba con consumir la poca calma a la que se aferraba. ¡Ayúdenlo!, Raymond ladró con una voz tan aguda que interrumpió el ruido de la cabina. Miró directamente al vacilante asistente. «No lo mires a él. Mírame a mí. Trae el equipo. Ahora». Su voz transmitía la autoridad de un hombre que había firmado contratos multimillonarios, pero aquí era cruda, desprovista de refinamiento corporativo, latiendo con furia. El asistente vaciló, dividido entre la fría autoridad de Malcolm y la orden urgente de un tío desesperado. Sin embargo, Malcolm dio un paso al frente, con voz firme pero aguda, el tono de un hombre convencido de ser intocable. «Siéntese, señor», dijo Malcolm, cruzando los brazos sobre el pecho y con una sonrisa más profunda. «Usted no tiene el control aquí. No empeore las cosas». Las palabras se clavaron en Raymond como garras. Miró a Darius, que agarraba la muñeca de su tío con la poca fuerza que le quedaba, con los ojos vidriosos por el dolor y la confusión. Esa visión lo aplastó más que las burlas de Malcolm. Su sobrino sangraba disculpándose en voz baja como si la culpa le perteneciera. «Lo siento, tío, lo siento», susurró el chico débilmente, con los labios temblorosos. «No hiciste nada malo», respondió Raymond con fiereza, con la voz quebrada pero firme. Apretó la herida con más fuerza, aunque la sangre aún se filtraba entre sus dedos, tiñéndolos de un rojo que jamás borraría de su memoria. Se acercó al oído de Darius, susurrando palabras que solo el chico podía oír. «Esto no es tu culpa, te lo juro, no es tu culpa». El zumbido de los motores continuaba, indiferente a la tormenta humana dentro de sus paredes. Los pasajeros se removían inquietos, con la mirada fija en Raymond, en Malcolm, en el chico que sangraba sobre la alfombra. Los teléfonos comenzaron a levantarse, con las pantallas encendidas, grabando cada segundo de crueldad y resistencia. El aire mismo parecía contener la respiración, esperando lo que Raymond haría a continuación. Y en ese silencio, Raymond sintió un cambio en su interior. Su mente ya no se detenía en contratos, inversores, ni en la frágil imagen de un hombre al mando. Se volvió, en cambio, hacia la geometría, los estrechos pasillos, las mesas plegables, los asientos rígidos atornillados al suelo. Cada rincón de la cabina se convirtió en parte de un mapa en su imaginación, un campo de batalla disfrazado de comodidad. Estudió la postura de Malcolm, su arrogancia, la forma en que asumía que la cabina le pertenecía. Esa arrogancia era una debilidad. Le impedía ver el fuego silencioso que crecía en el pecho de Raymond. Raymond bajó la mirada hacia la pierna ensangrentada bajo sus manos y luego la levantó de nuevo hacia los ojos indiferentes de Malcolm. Algo en su interior se endureció, convirtiéndose en determinación. Había vivido su vida midiendo el poder a través de la riqueza y las decisiones que moldeaban las industrias, pero ese poder no significaba nada allí. Ahora, despojado de títulos, de salas de juntas y de control, descubrió otra forma de poder, una que no nacía del dinero, sino del dolor, la rabia y el amor. Los pasajeros susurraban nerviosos, sintiendo una tormenta formándose en el silencio entre respiraciones. Algunos miraron a Malcolm y negaron con la cabeza con incredulidad. Otros se acercaron, murmurando sobre justicia.
Un presagio flotaba en el aire, una advertencia camuflada en anticipación. Raymond lo sentía en los latidos de su corazón, en la tensión de sus nudillos contra la mezclilla rasgada, en la forma en que la sonrisa de Malcolm lo retaba a levantarse. Y supo, en ese instante, que el vuelo había cambiado. Ya no era un viaje de negocios. Era algo más oscuro, algo más pesado. Era un ajuste de cuentas a la espera de ser escrito en la estrecha geometría de la cabina, con los pasajeros como testigos silenciosos y la justicia balanceándose sobre un borde frágil. Algunos hombres medían el poder mediante la riqueza, otros mediante la violencia, pero Raymond, despojado de sus puestos directivos y de sus títulos, estaba a punto de redefinirlo mediante la venganza. Lo que comenzó como un viaje de negocios se estaba convirtiendo en una prueba de sangre y honor. Los gritos de dolor de Darius se extendieron por la cabina como un reguero de pólvora. Su agudo y angustiado grito atravesó el zumbido sordo de los motores, congelando cada conversación, cada tintineo de copas, cada página de revista pasada, cabezas giradas, cuellos estirados, y un silencio inquietante comenzó a crecer entre las exclamaciones de asombro de los pasajeros. El sonido de un niño sufriendo era imposible de ignorar, y sin embargo, en ese silencio, nadie se movió con la suficiente rapidez. Era como si toda la cabina estuviera esperando a ver quién actuaría primero. Los pasajeros comenzaron a gritar en voces dispersas, pidiendo que alguien alertara al capitán. Un hombre con traje se levantó a medias de su asiento y gritó: «¡Que lo ayuden ya!». Otra voz, más desesperada, gritó: «Sujeten a ese asistente antes de que vuelva a lastimarlo». Las palabras resonaron, superponiéndose al insistente repiqueteo de los botones de llamada que se iluminaban fila tras fila, un coro de desesperadas exigencias de orden. Pero la tripulación flaqueó. Los asistentes más jóvenes se quedaron paralizados, con las manos temblorosas al agarrar las bandejas de servicio, sus ojos moviéndose entre el niño sangrante y la alta figura de Malcolm Keane. Sin embargo, la atención de Raymond se centró en una sola cosa: su sobrino. Miró fijamente a Darius, cuyo rostro estaba pálido por la conmoción, con los labios temblorosos de dolor y humillación. En esa mirada, Raymond no solo vio agonía, sino el peso insoportable de un niño aplastado, no solo por las heridas, sino por la mirada despiadada de desconocidos. Un pensamiento se grabó profundamente en el pecho de Raymond. Este niño, que ya había luchado contra tanto, estaba siendo destrozado de nuevo, no por el destino, sino por la crueldad. Y Malcolm permaneció allí, impasible. Se apoyó con indiferencia en el respaldo más cercano, con los brazos cruzados sobre el pecho y un pie apoyado como si fuera el amo de aquel dominio. Su sonrisa burlona no era solo arrogancia, sino desprecio, afilado como una cuchilla que usaba para cortar la dignidad del chico. No lo ocultaba. Quería que los pasajeros vieran su dominio, que creyeran en él. Cuanto más lo observaba Raymond, más comprendía que Malcolm se alimentaba de la humillación, que medía su control no por el dolor del chico, sino por cuánto tiempo los demás permanecerían en silencio. Esa sonrisa burlona se convirtió en combustible. Algo dentro de Raymond empezó a cambiar, endureciéndose como metal fundido, enfriándose hasta convertirse en acero. Apretó la mandíbula hasta que le temblaron los músculos y apretó los puños, obligándolos a mantenerse firmes en los reposabrazos. Se dijo a sí mismo que arremeter ahora significaría el caos, pero no hacer nada significaría renunciar no solo a la dignidad de su sobrino, sino a la suya propia. Raymond se levantó a medias de su asiento, con la voz firme pero temblorosa bajo el peso de la furia. «Esto ha ido demasiado lejos», dijo, y su tono resonó por toda la cabina. «Hablo con el capitán». Extendió la mano hacia el intercomunicador instalado cerca del pasillo, moviéndola con deliberada calma. Todos los pasajeros que lo observaban sabían lo que significaba ese gesto. Una llamada a una autoridad superior a la del hombre que acababa de infligir tanto daño. Por un instante, la esperanza se reflejó en los rostros. Quizás el equilibrio de poder cambiaría. Quizás la justicia entraría por la puerta de la cabina. La disculpa del chico no solo era innecesaria, sino insoportable. El pecho de Raymond se encogió al apretar la mano temblorosa de Darius, con los dedos manchados de la sangre del chico. La piel de su sobrino se sentía húmeda, demasiado fría para alguien tan joven. La rabia se mezcló con la tristeza, hasta que ambas emociones se volvieron indistinguibles, abrazando a Raymond como un fuego que ya no podía contener.
No hiciste nada malo, siseó Raymond, con voz feroz pero baja, como si desafiara a cualquiera cerca a contradecirlo. Apretó la mandíbula y sus ojos brillaron con algo más oscuro que las lágrimas. Se acercó para que Darius pudiera percibir la convicción en su voz. ¿Me oyes? Nada. Darius parpadeó levemente, apretando los labios en un leve gesto de asentimiento antes de que otra oleada de dolor lo arrastrara hacia la inconsciencia. A su alrededor, los pasajeros se agitaban como testigos inquietos en un juicio. Sus voces susurrantes se entremezclaban con confusión e indignación. Un hombre, unas filas más atrás, murmuró: «Esta aerolínea está acabada. Demanda inminente». Otro añadió: «Jamás se saldrán con la suya». Sin embargo, su ira era abstracta, su energía dispersa, mientras el niño sangrante yacía destrozado en su asiento. Raymond los oyó, pero sus palabras lo inundaron sin sentido. Su mente no estaba en abogados ni tribunales, sino en Malcolm, el hombre que seguía de pie, petulante e intocable, en el pasillo. Malcolm se recostó con indiferencia en el respaldo de un asiento, con los brazos cruzados, como si este niño sufriente no fuera más que una pequeña molestia que retrasaba el servicio de bebidas. La leve inclinación de su boca no era una sonrisa, sino una mueca de propiedad, la arrogancia de un hombre que creía que la cabina era su escenario y cada pasajero su público. Irradiaba un falso control, pero Raymond lo vio a través de él. Esa arrogancia no era fuerza, era una grieta a punto de abrirse de par en par. La respiración de Raymond se hizo más lenta. Se obligó a controlar el temblor de furia que latía por sus venas. La ira era salvaje e imprudente, pero necesitaba claridad, precisión. Su mirada pasó de Malcolm a la cabina, su mente diseccionando el espacio como antaño diseccionaba contratos complejos en las mesas de una sala de juntas. Los pasillos estrechos, las filas apretadas, las mesas plegables que se plegaban como escudos frágiles, los reposabrazos que atrapaban cuerpos en las esquinas. Todo era geometría. Todo era poder. Trazó posibilidades en su cabeza como si la cabina misma fuera un tablero de ajedrez. Malcolm había usado sus confines para dominar, para dar órdenes, para despojar de dignidad, para arremeter sin temor a las consecuencias. Pero Raymond se dio cuenta de que esas mismas características podían invertirse, convertirse en armas de control. El pasillo que limitaba el movimiento podía acorralar a un hombre. La mesa plegable que antaño se burlaba de la fragilidad podía soportar un peso mucho mayor. El reposabrazos que apretaba el cuerpo de un niño podía inmovilizar a otro. Raymond bajó los hombros, no en señal de derrota, sino de cálculo. Entrecerró los ojos mientras observaba la postura de Malcolm, su excesiva confianza en sí mismo, ajeno a la atención que los pasajeros le prestaban. Malcolm se creía invencible por el uniforme que le cruzaba el pecho, pero Raymond reconoció la verdad. Los uniformes se rasgan, la autoridad se derrumba, la arrogancia ciega. Un asistente, más joven y nervioso, se acercó con un botiquín apretado contra el pecho, pero Malcolm le lanzó una mirada tan aguda que lo hizo retroceder. Raymond notó la vacilación de la tripulación, miedo a su superior, miedo a las consecuencias. Eso también era debilidad. Significaba que cuando Malcolm cayera, nadie acudiría a su rescate. El zumbido sordo de los motores llenó el silencio, vibrando a través del suelo bajo los zapatos de Raymond. Apretó la mano de Darius una vez más, y el chico gimió, con la cabeza apoyada en el respaldo. «Aguanta», susurró Raymond, con la voz más tranquila, pero con un tono de hierro. «Solo aguanta». Su mirada se dirigió de nuevo a Malcolm, y en esa mirada ya no había miedo ni vacilación, solo intención. Los pasajeros intercambiaron miradas, percibiendo el cambio. No podían oír los pensamientos de Raymond, pero percibieron su determinación como una tormenta que se intensifica antes de estallar. Un hombre en la fila de adelante se inclinó hacia su esposa y murmuró: «Algo está a punto de suceder». Una ironía dramática densificó el aire. Malcolm aún creía dominar la cabina, pero todas las miradas ya se volvían contra él, esperando un ajuste de cuentas. Pero Malcolm fue más rápido. Con un movimiento tan brusco como el chasquido de un látigo, se abalanzó hacia adelante, arrebatándole el intercomunicador a Raymond. El cable se retorció. La unidad de plástico se balanceó violentamente antes de que la agarrara con fuerza. Su voz se volvió grave, peligrosa, dirigida a Raymond,
pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «Siéntate», siseó, con los ojos brillando como un cristal frío. «O haré que te denuncien por interferencia». La amenaza flotaba en el aire como humo. Interferencia. La palabra tenía peso en una cabina sellada a miles de pies sobre la tierra. Significaba cargos, marcas negras, reputaciones arruinadas. Los pasajeros se pusieron rígidos, algunos bajando la mirada, otros mirando a Malcolm con incredulidad. Pero la vacilación era real. El sistema estaba diseñado para proteger a la tripulación, no a los pasajeros, y Malcolm lo sabía. Su confianza nacía de las mismas reglas que tergiversaba. Raymond no se sentó. Su cuerpo permaneció rígido, cada músculo resistiéndose a la orden. Su pecho subía y bajaba en respiraciones rápidas y controladas. Sintió el peso de las miradas sobre él, los pasajeros esperando ver qué clase de hombre era en realidad. ¿Era el refinado director ejecutivo que esperaban que se hiciera a un lado en silencio? ¿O era algo más? ¿Algo forjado en el fuego de la traición y la sangre? Durante un largo instante nadie habló. El único sonido era la respiración entrecortada de Darius, el sollozo ahogado que se le escapaba de la garganta mientras se removía en su asiento, agarrándose la pierna destrozada. El corazón de Raymond se encogió al verlo. Su sobrino, el chico que tanto había soportado, susurraba disculpas incluso ahora, como si su dolor fuera una molestia. Era insoportable. El silencio se quebró cuando una voz desde atrás murmuró: «Esto no está bien». Otra añadió, esta vez más fuerte: «No pueden dejar que se salga con la suya». Los murmullos crecieron, un rumor sordo de pasajeros que habían permanecido en silencio demasiado tiempo. Pero aún así, nadie se movió. Sus palabras flotaron como humo, disipándose antes de que pudieran convertirse en acción. Malcolm, percibiendo su vacilación, volvió a sonreír con sorna, reclinándose hacia atrás con el intercomunicador aún colgando de la mano. Inclinó la cabeza hacia Raymond, un desafío silencioso, como diciendo: «No lo harás, no aquí, no ahora». Pero se equivocó. En ese momento, el objetivo de Raymond se materializó. Ya no era un director ejecutivo, atado por contratos y reputaciones. Ya no era un hombre de negociaciones ni de discursos refinados. Era un tío traicionado, un protector quemado, un hombre cuya familia había sido pisoteada ante sus propios ojos. Y aunque las paredes de la cabina lo oprimían con fuerza, aunque las reglas del cielo se habían escrito para mantenerlo impotente, su imaginación para la venganza rompió esos límites como una llama a través del papel seco. Los pasajeros recordarían más tarde la mirada de Malcolm, la forma en que cuadró los hombros, la forma en que pareció crecer en altura en el estrecho pasillo. Era la mirada de un hombre que había cruzado una línea interior, había entrado en un lugar sin retorno, y cualquier decisión a partir de ahí sería irreversible. El intercomunicador se balanceaba débilmente en las manos de Malcolm, pero Raymond ya no lo veía como una herramienta de autoridad. Solo veía las manos temblorosas de su sobrino, la sangre que se extendía por los vaqueros del chico, la humillación grabada en su rostro pálido. Oía el eco cruel de la voz de Malcolm, la forma en que había ladrado órdenes, la forma en que había burlado del dolor. Y en ese silencio hirviente emergió una verdad. Ya no se trataba de lo que Malcolm había hecho, se trataba de lo que Raymond haría a continuación. La voz de Darius se quebró débilmente. Un susurro entrecortado escapó de sus labios mientras sus párpados se entrecerraban. «Lo siento, por causar problemas». Sus palabras, frágiles como un hilo, resonaron en la estrecha cabaña, golpeando a Raymond con más fuerza que cualquier golpe físico. Raymond se recostó ligeramente, respirando hondo, como uno antes de entrar en una batalla en la sala de juntas o en un campo de batalla. Pero esto no era ninguna de las dos cosas, eran ambas. Lo que estaba en juego ya no eran contratos comerciales ni reputaciones corporativas. Lo que estaba en juego era la dignidad, la sangre y la supervivencia. La humillación que Malcolm creía haber grabado en la memoria del chico se convertiría en su propia ruina. El momento se alargó, tenso y frágil. Cada traqueteo de la turbulencia, cada siseo del sistema de ventilación, cada jadeo superficial de Darius amplificaba la tensión. El corazón de Raymond latía al ritmo de los motores, constante pero ganando fuerza. Ahora lo veía con claridad. Sobrevivir no era suficiente. Defenderse no era suficiente.
Se trataba de una transformación. La cabina ya no era una prisión. Ya no era el teatro de operaciones de Malcolm. Se convertiría en algo completamente distinto. Raymond se enderezó. Sus ojos brillaban con un fuego silencioso que solo los pasajeros más cercanos percibían. Ya no era el director ejecutivo que viajaba a una cumbre. Ya no era el tío comedido que suplicaba cortesía. Era algo más agudo, algo peligroso, moldeado por el dolor y encendido por la injusticia. Malcolm volvió a sonreír con sorna, confundiendo el tranquilo silencio de Raymond con sumisión. Pero lo que Malcolm confundió con rendición fue en realidad cálculo. Los pasajeros comenzaron a grabar abiertamente, con sus teléfonos inclinados como las lentes de un jurado silencioso, cada uno capturando la crueldad que se desplegaba en la estrecha cabina. El resplandor de las pantallas iluminaba las tenues luces del pasillo, reflejándose en los rostros ansiosos. Malcolm giró la cabeza hacia ellos con voz aguda y autoritaria. «Guarden eso. Esto no es un circo». Su tono era más un ladrido que una petición. Su rostro enrojecía mientras las venas le subían por las sienes. Sin embargo, los teléfonos no temblaron. Algunas manos temblaron, pero ninguna bajó. El silencio de los pasajeros ya no era miedo, era un desafío tácito. Cada segundo registrado era un desafío a la autoridad que Malcolm creía tener. Un hombre mayor en la primera fila se acercó a su compañero de asiento. Su susurro apenas se oyó en el tenso silencio. «Esto va a acabar mal». Su mirada se dirigió de Malcolm a Raymond, luego al chico desplomado contra el reposabrazos. Las palabras parecían menos una predicción y más un veredicto ya escrito. Malcolm, sin embargo, confundió su quietud con vacilación. Su sonrisa, tenue y cruel, regresó mientras se pavoneaba hacia Raymond. El estrecho pasillo hacía que su presencia resultara sofocante. Su sombra se proyectaba sobre el pálido rostro de Darius. Levantó la barbilla con el aire de un gobernante que examina a sus súbditos, convencido de que los pasajeros guardarían silencio. Sin embargo, el mismo silencio en el que confiaba se estaba convirtiendo en algo más denso, una tormenta formándose fuera de su control. Raymond volvió a pulsar el botón de llamada con movimientos deliberados y la mandíbula apretada. El agudo timbre resonó por la cabina, una petición de ayuda que no podía ignorarse. Desde atrás, otro asistente se apresuró a avanzar, agarrando el botiquín rojo brillante como si fuera la salvación misma. Le temblaban las manos, sus pasos eran vacilantes, pero su mirada se fijó en el chico que sangraba en su asiento. Instintivamente extendió la mano para pasarle el botiquín, pero Malcolm lo atravesó como una cuchilla. «Déjalo», ordenó Malcolm con voz baja y gélida. Extendió una mano, con la palma plana, bloqueando el pasillo con el cuerpo. Su mirada inmovilizó al joven asistente, reduciéndolo al silencio. El botiquín se balanceó entre ellos, con la salvación colgando de una correa, antes de que el asistente lo bajara a regañadientes, con la mirada perdida por la vergüenza. Se oyeron jadeos en las filas. Un hombre en el asiento central negó con la cabeza, incrédulo. «¿Le niegas ayuda? Solo es un niño». Su voz se quebró de indignación, pero Malcolm no se giró. Se irguió, cruzado de brazos, como si su negativa fuera un acto de principios más que crueldad. El juego estaba claro para todos: negar ayuda, agravar el dolor, mantener el dominio. Pero el dominio es frágil cuando hay ojos observando. Los pasajeros intercambiaron miradas, pequeños asentimientos entre desconocidos que de repente se sintieron unidos. Sus susurros se convirtieron en murmullos, y los murmullos se convirtieron en una corriente de desafío. Algunos hombres en la parte trasera se levantaron a medias de sus asientos antes de dudar, con sus instintos frenados por las paredes selladas de la cabina y la autoridad que Malcolm aún conservaba. Raymond se acercó a Darius, agarrando la mano temblorosa de su sobrino. La piel del chico estaba húmeda y húmeda, su respiración era superficial. La voz de Raymond era tranquila, firme, aunque la ira latía bajo ella. «Aguanta, hijo. Estoy aquí». Sus palabras buscaban consuelo, pero en su interior sentía el peso de la impotencia aplastándolo. Su riqueza, su influencia, su control sobre las salas de juntas, todo era inútil allí. En este espacio reducido, el poder pertenecía a quien más dispuesto estuviera a ejercerlo. Malcolm se inclinó ligeramente, con la voz cargada de burla. «¿Ves? Nadie te va a salvar. Ni él, ni ellos. Aquí arriba yo decido quién recibe ayuda.
Extendió los brazos como si la cabina misma fuera su reino. Fue entonces cuando Darius, con los dientes apretados y el rostro pálido, forzó un susurro. «Tío, no dejes que gane». Las palabras resquebrajaron el aire, suaves pero atronadoras, frágiles pero inquebrantables. Raymond se quedó paralizado, con una opresión en el pecho. La súplica del chico era más profunda que la visión de su sangre. Ya no se trataba solo de sobrevivir. No se trataba de dignidad robada ni de abuso de autoridad. Se trataba de justicia. Justicia para un chico demasiado joven para soportar tanta crueldad. Justicia que no podía retrasarse hasta el aterrizaje ni dejarse a merced de informes y tribunales. Los pasajeros también lo oyeron. El susurro pareció extenderse por ellos, sus miradas se endurecieron, sus teléfonos alzados. Ya no eran testigos silenciosos. Estaban esperando, aguardando, casi retando a Raymond a actuar. La tensión aumentó, presionando contra el fuselaje como el peso del cielo mismo. Malcolm, ajeno a todo, malinterpretó el momento. Sonrió con sorna una vez más, interpretando el silencio como debilidad. Se ajustó la corbata con fingida naturalidad, saboreando la ilusión de control. Sin embargo, el equilibrio ya se había alterado. La autoridad a la que se aferraba se desmoronaba, sus cimientos corroídos por la furia silenciosa de la multitud y la chispa que ahora ardía en el pecho de Raymond. En esa cabina sellada, donde el aire se reciclaba y el tiempo parecía suspendido, el escenario estaba listo. Las palabras del chico se habían convertido en una bandera, y Raymond las sintió grabadas en su corazón. El siguiente paso no se mediría en riqueza ni estatus, sino en determinación. Y aunque el mundo exterior desconocía la tormenta que se formaba a 9.000 metros de altura, todos a bordo la presentían. La súplica del chico no era solo de sanación, era de justicia. Pensó que burlarse de un adolescente negro discapacitado en pleno vuelo quedaría sin respuesta. Si crees que todo acto de crueldad debe ser respondido, suscríbete. La justicia empieza aquí. La cabina se sacudió violentamente mientras la turbulencia azotaba el avión, haciendo vibrar las bandejas, derramando bebidas y haciendo que los compartimentos superiores se sacudieran en sus bisagras. Los pasajeros se quedaron atónitos, algunos aferrándose a los reposabrazos, otros a los asientos delanteros como si esa fina tela pudiera protegerlos de la tormenta exterior. Darius gimió débilmente. La sacudida le provocó otra punzada de dolor en la pierna ya rota. Raymond se inclinó instintivamente sobre él, con un brazo apoyado en el reposabrazos, protegiéndolo como si su cuerpo pudiera formar un escudo contra el metal tembloroso y el hombre cruel que aún permanecía de pie en el pasillo. Malcolm se tambaleó. Sus zapatos lustrados resbalaron sobre la fina alfombra. Por un breve instante, sus brazos se agitaron violentamente, rompiendo la máscara de superioridad que llevaba con tanta confianza. Extendió la mano, golpeándola contra la superficie más cercana para mantener el equilibrio. Los pasajeros más cercanos al pasillo lo vieron, la ironía, la poesía retorcida. Malcolm, que se había burlado, desdeñado y aplastado la dignidad con sus palabras y acciones, ahora dependía de la misma bandeja que antes había ridiculizado. Su palma presionó con fuerza el frágil plástico, la bisagra chirriando en protesta bajo su peso. La mirada de Raymond se fijó en el momento. Era como si el mundo se hubiera detenido solo para él, reduciéndose a un único marco del destino. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero su rostro no delataba emoción alguna, solo una máscara de calma que ocultaba la tormenta que rugía en su interior. Recordó el chiste anterior de Darius, susurrado con una risa que ahora parecía tan lejana. Todo aquí arriba se siente frágil, como si pudiera romperse si alguien se inclinara demasiado. Las palabras volvieron con una claridad brutal, la ironía de la observación de un niño transformándose en profecía. El avión se estabilizó ligeramente, aunque los temblores aún recorrieron la cabina. Los pasajeros murmuraban, algunos susurrando oraciones, otros murmurando que este vuelo estaba maldito. Un hombre de mediana edad en la fila de al lado se inclinó hacia su compañero de asiento y susurró: «Míralo». Se aferra a él como si su vida dependiera de ello. El compañero de asiento solo asintió, mirando nerviosamente a Raymond y a Malcolm, presintiendo que algo mucho más peligroso que la turbulencia estaba a punto de estallar. Malcolm se contuvo y se enderezó, rozándose la chaqueta con exagerada compostura,
como si borrara la imagen de su tropiezo. Su sonrisa burlona regresó, frágil pero desafiante. «Solo un pequeño golpe», murmuró, lo suficientemente alto como para que varios pasajeros lo oyeran. Su voz transmitía falsa confianza, pero su mandíbula apretada delataba la humillación que sentía por haber mostrado debilidad. Raymond permaneció en silencio, pero su mente ardía en cálculos. Cada detalle de la cabina, sus estrechos pasillos, sus frágiles accesorios, su falsa sensación de orden, cambió ante su vista. El avión en sí ya no era un simple transporte, se había convertido en un escenario. Casi podía oír la respiración dolorida de Darius sincronizada con el zumbido de los motores, impulsándolo a avanzar, susurrándole que esto no había terminado. Un adolescente, unas filas más atrás, volvió a levantar el teléfono, grabando el tropiezo de Malcolm. Su padre se inclinó y susurró: «Sigan grabando. La gente necesita ver qué pasa después». Malcolm vio el teléfono y gruñó, pero antes de que pudiera dar una orden, el avión se sacudió de nuevo, obligándolo a estabilizarse de nuevo en la bandeja. Los ojos de los pasajeros se abrieron de par en par. Esta vez, no solo veían a un asistente, sino a un hombre atrapado por el mismo objeto que había usado para humillarlo. Raymond apretó los puños. Sus nudillos palidecieron. Las venas se le contraían en la piel como si su propio cuerpo ya no pudiera contener el fuego que crecía en su interior. Se acercó a Darius y susurró suavemente, con la voz temblorosa, entre resuelta y furiosa: «Todavía no lo sabe, pero esa mesa ya ha elegido un bando». Darius parpadeó, medio inconsciente, separando los labios como si fuera a hablar, pero solo dejó escapar un débil suspiro. La tormenta afuera volvió a retumbar. Las bandejas tintinearon. Una lata de refresco rodó por el pasillo hasta golpear el tacón del zapato de Raymond. La apartó con lentitud y precisión. Cada movimiento deliberado. Malcolm bajó la mirada, sus ojos se encontraron con los de Raymond, y por primera vez, un destello de inquietud cruzó su rostro. Podía verlo. La calma en Raymond no era rendición, era algo más frío, más agudo. El silencio se densificó, más pesado que el aire reciclado. Los pasajeros se inclinaron hacia adelante inconscientemente, atrapados en la gravedad del momento. Algunos se mordieron los labios, otros intercambiaron miradas nerviosas, todos conscientes de que la turbulencia no solo había sacudido el avión, sino que había alterado el equilibrio de poder. Malcolm intentó recuperar el control, levantando la barbilla y murmurando: «Siéntense de nuevo. Sigo al mando aquí». Pero sus palabras sonaron huecas, flotando en un espacio ya cargado de tensión. La autoridad en su tono era más débil ahora, traicionada por el temblor en su voz que solo los oídos atentos podían detectar. Raymond no se movió, ni parpadeó. Solo se enderezó, su pecho subiendo lentamente, con la mirada fija en la mano de Malcolm que aún rozaba la bandeja. En ese instante, el endeble plástico ya no parecía frágil, parecía inevitable, como un punto de apoyo esperando inclinar toda la historia hacia su punto de ruptura. Y en el fondo de Raymond, la tormenta que se había estado gestando finalmente encontró su centro. Cada humillación, cada grito de dolor, cada pizca de silencio se habían acumulado en un solo lugar, listos para estallar. Sabía que, cuando llegara el momento, sería rápido, decisivo e imparable. Los pasajeros también lo sintieron, aunque no podían nombrarlo. Estaba en la forma en que el aire parecía más pesado, en la forma en que el zumbido de los motores se mezclaba con el latido de sus propios corazones. Una dramática ironía los envolvió. Vieron la arrogancia de Malcolm, el silencio de Raymond y la frágil mesa que los separaba. Sin embargo, nadie podía predecir con qué rapidez esa frágil superficie decidiría sus destinos. Raymond apretó las manos con más fuerza, controló la respiración y mantuvo la postura firme, como si se preparara para el impacto. Ya no reaccionaba a la turbulencia, respondía a algo mucho mayor, algo que Malcolm había desatado pero no comprendía. Cada sacudida de la cabina era un presagio que advertía a Malcolm de que el equilibrio estaba a punto de perderse para siempre. La confrontación estalló cuando Malcolm se inclinó sobre Raymond. Su sombra se extendía por el estrecho pasillo como un depredador a punto de atacar. Su voz era aguda y burlona, destinada a herir más profundamente que cualquier espada. ¿Crees que el dinero te hace poderoso? Aquí arriba, yo mando. Las palabras resonaron por la cabina, pero cayeron de bruces, rebotando contra las paredes llenas de miradas sentenciosas,
y las brillantes pantallas de los teléfonos, alzadas como testigos silenciosos. Los pasajeros, antes vacilantes y silenciosos, ahora se convirtieron en un público que contenía la respiración, esperando el momento en que las palabras finalmente se convirtieran en acción. Los ojos de Raymond, normalmente tranquilos y mesurados en las negociaciones, se entrecerraron con una furia que pocos habían visto jamás. Se levantó lentamente, con un movimiento deliberado, cada centímetro de su cuerpo desplegándose con autoridad. Aunque la cabina era estrecha, su presencia parecía expandirse, llenando el espacio con una intensidad que acallaba incluso los murmullos. Su pecho subía y bajaba a un ritmo constante, pero su voz tenía la fuerza de un trueno cuando finalmente habló. «Acabas de cometer el peor error de tu vida». Las exclamaciones resonaron entre las filas, e incluso el zumbido de los motores pareció atenuarse bajo la gravedad de esas palabras. La sonrisa de Malcolm se desvaneció por un breve instante. Un destello de duda brilló en sus ojos, pero la arrogancia lo ahogó rápidamente. Enderezó los hombros, convencido de que su antigüedad y el uniforme que llevaba en el pecho lo protegían de cualquier consecuencia real. Lo que no vio fue que Raymond había dejado atrás toda vacilación. Su objetivo era claro. Ya no se trataba de títulos corporativos ni de civilidad contenida. Se trataba de justicia. Con una repentina aceleración que sobresaltó a todos los testigos, Raymond se abalanzó. Extendió la mano, agarrando el brazo de Malcolm con una fuerza que denotaba no solo fuerza, sino una determinación inquebrantable. El hombre mayor se tambaleó, perdiendo el equilibrio cuando Raymond se giró y lo empujó contra la bandeja más cercana. Las bisagras metálicas crujieron. La frágil superficie de plástico tembló bajo el impacto. Era la misma mesa plegable que, momentos antes, había sido un objeto de conveniencia común, pero ahora se transformaba en algo mucho más siniestro. Los pasajeros gritaban. Sus voces se elevaban en una mezcla caótica de miedo y asombro. «¡Alto!», gritó un hombre, con un tono más de sorpresa que de mando. Otra voz, temblorosa pero resuelta, susurró. «Fílmalo todo». Decenas de teléfonos se inclinaron aún más. Sus diminutas luces rojas brillaban mientras capturaban la historia que se desarrollaba en un tubo de acero que surcaba el cielo. La atmósfera de la cabina se tensó. Cada respiración superficial. Cada segundo más largo que el anterior. Malcolm se retorció violentamente, su uniforme rozando los asientos mientras intentaba soltarse. Su rostro enrojeció por el esfuerzo. Las venas se le marcaron en el cuello. «¡Suéltame!», ladró con la voz quebrada, delatando el pánico que crecía bajo su bravuconería. Pero el agarre de Raymond era férreo, sus dedos clavándose en la tela de la manga de Malcolm, sus nudillos pálidos por el esfuerzo. Años de autocontrol en la sala de juntas se habían convertido en algo nuevo, una determinación inquebrantable que ninguna palabra podía deshacer. La mente de Raymond corría, pero no por miedo. Sus pensamientos eran claros, agudizados por el recuerdo de Darius, destrozado y sangrando a pocos metros de distancia. Cada grito de dolor, cada gota de sangre que manchaba la alfombra, se había grabado en el pecho de Raymond como una marca. Este momento no era solo un castigo. Se trataba de recuperar la dignidad robada frente a una multitud. No podía deshacer lo que Malcolm había hecho, pero podía asegurarse de que el sufrimiento del chico no fuera ignorado. Las piernas de Malcolm pateaban contra el pasillo, golpeando los bordes de los asientos mientras forcejeaba por controlarse. Sus manos arañaron el brazo de Raymond, pero el hombre mayor no flaqueó. La bandeja debajo de Malcolm crujió ominosamente, los delgados tornillos tensando contra el peso antinatural. El sonido provocó escalofríos en la cabina, un recordatorio de lo frágil que era realmente la barrera entre la autocontrol y la violencia. «Señor, por favor», un pasajero más joven suplicó, con la voz quebrada, pero ni siquiera él se levantó de su asiento. Era como si toda la cabina hubiera acordado, sin palabras, que esta confrontación pertenecía solo a Raymond y Malcolm. Los demás ya no eran participantes, solo testigos de un ajuste de cuentas largamente esperado. La voz de Raymond se convirtió en un gruñido bajo, dirigido solo a Malcolm, aunque todos los oídos se esforzaban por oír. «Rompiste a mi hijo. Te burlaste de su dolor. Ahora responde por ello». Su rostro era una máscara de control, pero sus ojos brillaban con una furia que no dejaba lugar a dudas de que hablaba en serio. La ironía era aguda. Malcolm se había creído intocable, pero ahora era él quien estaba inmovilizado.
impotente bajo las manos del hombre al que había intentado menospreciar. La mesa plegable volvió a temblar. Sus bisagras chirriaron como una advertencia. Los jadeos se alzaron de nuevo, ahora más fuertes, cargando con el peso de la inevitabilidad. Los pasajeros se inclinaron hacia adelante en sus asientos, algunos susurrando oraciones, otros susurrando palabras de aliento. El aire estaba eléctrico, cargado de la tensión de algo irreversible a punto de ocurrir. Malcolm se retorcía con más fuerza, respirando con dificultad, pero Raymond lo aplastaba con la fuerza de quien ya había elegido su camino. Cada segundo cargaba un pulso de suspense. Cada latido resonaba con más fuerza que el zumbido de los motores. Los auriculares temblaban ligeramente en las manos de quienes los sostenían, no por la turbulencia, sino por el peso de la comprensión. Estaban capturando más que una pelea, estaban capturando un momento que sería repetido, diseccionado y recordado mucho después de que el avión tocara tierra. La voz de Malcolm se quebró en un grito ronco. «Esto es una locura». Sus palabras sonaron huecas. Su autoridad desnuda ante la multitud. Por primera vez, el miedo se dibujó abiertamente en su rostro. Raymond, firme y decidido, lo apretó con más fuerza, inclinándose más cerca, su susurro con el tono de un veredicto ya decidido. La cabina parecía inclinarse con él, cada mirada atraída por la lucha, cada respiración sincronizada en la expectativa. La ironía se había completado. La misma mesa destinada a contener las comidas ahora soportaba el peso del juicio. Los pasajeros que una vez se acobardaron bajo la autoridad de Malcolm ahora esperaban su caída. Su silencio ya no era miedo, sino anticipación. El avión continuó avanzando, firme en su trayectoria, pero dentro de la cabina el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Raymond, antaño un hombre de sereno cálculo, ahora se convertía en la personificación de la retribución. Había elegido su momento, y nada lo haría retroceder. El presagio se hizo realidad en ese instante. La mesa plegable que se había burlado de la fragilidad estaba a punto de convertirse en un bloque de ejecución. La mesa plegable crujió bajo el peso aplastante cuando Raymond obligó a Malcolm a sentarse. El frágil plástico se dobló pero se negó a romperse. El sonido reverberó por la cabina, más fuerte que el leve zumbido de los motores, y por un momento pareció que todo el avión contenía la respiración. El rostro de Malcolm se apretaba contra la superficie fría y lisa, respirando entrecortada y desesperada. Agitaba los brazos con furia, golpeando el aire con los puños como si pudiera salir de la trampa. Pero el agarre de Raymond, firme e inquebrantable, lo mantuvo en su sitio. La fuerza sorprendió incluso al propio Raymond. Sentía como si cada gramo de dolor que su sobrino había soportado se hubiera transformado en energía pura que latía por sus venas. Los pasajeros se inclinaron hacia adelante, con los ojos abiertos, los teléfonos alzados como testigos brillantes en la cabina en penumbra. Algunos permanecían boquiabiertos, en silencio, conmocionados, otros susurraban apresuradamente, sus voces mezclándose con el murmullo nervioso del sistema de aire. La tensión era eléctrica y se extendía por las filas hasta que cada alma a bordo quedó absorta en el drama que se desarrollaba a solo unos metros de distancia. El frágil orden del vuelo se había disuelto, reemplazado por un teatro de justicia para el que nadie había comprado entradas. Malcolm se retorció, escupiendo palabras entre dientes. ¿Crees que esto cambiará algo? Su voz era aguda, llena de desafío, pero el temblor que la cubría delataba miedo. Su cuerpo se retorcía como un animal atrapado, las piernas pateando contra el estrecho pasillo, los zapatos golpeando el suelo metálico. Aún así, Raymond apretaba más, el rostro cerca, la mandíbula apretada, los ojos ardiendo con una furia que no dejaba lugar a la vacilación. «Me rompiste», dijo Raymond en voz baja, cada palabra pesada como una piedra arrojada al agua quieta. Apenas movió los labios, pero la fuerza de su tono resonó por las filas. Se acercó más, su respiración firme, controlada, pero cargada de una rabia que parecía tallada en años de paciencia reprimida. «Ahora esta mesa te romperá». Las palabras atravesaron la cabina como una cuchilla, congelando a cada pasajero en su sitio. La ironía los golpeó a todos a la vez. El mismo objeto que simbolizaba la fragilidad y la comodidad, el que les servía de comida y bebida, se había convertido en el escenario de algo mucho más primario. Un murmullo recorrió las filas, algunos jadeos ahogados, otros agudos y fuertes.
Un joven cerca de la parte de atrás le susurró al hombre a su lado. ¿De verdad que lo va a hacer? La respuesta llegó con un temblor silencioso. Ya lo ha hecho. La resistencia de Malcolm flaqueó al aumentar la presión. Sus manos arañaron los antebrazos de Raymond, clavándose las uñas, pero sin ceder. Su respiración se convirtió en jadeos entrecortados. El sudor le goteaba por las sienes. Su rostro enrojeció al sentir la bandeja presionándose más contra su pecho y columna. La mesa volvió a crujir, como si se esforzara por cumplir la función que se le había impuesto. Cada sonido resonaba por la cabina, cada crujido amplificado por el silencio de los observadores. Los pasajeros se aferraban a los reposabrazos, algunos temblando, otros incapaces de apartar la mirada. Los teléfonos seguían grabando, sus pantallas brillaban con la verdad indeleble. Los motores del exterior zumbaban con firmeza, indiferentes a la tormenta humana que se gestaba en el interior. Las tenues luces de la cabina parpadearon una vez con la turbulencia, como una señal de lo inevitable a punto de desplomarse. Fue un momento suspendido entre la contención y la liberación, y todos sabían cómo caería. Los músculos de Raymond se tensaron, su determinación se solidificó en acción. Con frío cálculo se retorció, aprovechando no solo su fuerza, sino también su comprensión de los ángulos, del peso, de la fragilidad contra la arrogancia. Sus movimientos eran precisos, controlados, casi quirúrgicos en su crueldad. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció extenderse, dándole a Malcolm una última oportunidad de comprender la magnitud de su error. Sus ojos se abrieron de par en par, el terror floreció al comprenderlo. Entonces llegó el crujido, un sonido repugnante y estridente que rompió el silencio de la cabina, más fuerte que el rugido de los motores, más fuerte que los gritos que siguieron. La columna vertebral de Malcolm se dobló de forma antinatural sobre la bandeja. Su cuerpo se sacudió una vez antes de quedar inerte. El ruido resonó en el pecho de cada pasajero, un sonido inolvidable. Algunos gritaron de horror, otros se llevaron las manos a la boca, algunos incluso retrocedieron como si el sonido los hubiera golpeado. La sangre afluyó al rostro de Malcolm, tiñendo su piel de un violento tono carmesí. Sus brazos cayeron inertes a los costados, su cuerpo tendido torpemente sobre la mesa. Abrió la boca como si fuera a gritar, pero no emitió ningún sonido. El desafío había desaparecido, reemplazado por silencio e inmovilidad. Raymond estaba de pie junto a él, con el pecho agitado, la mirada fija no en Malcolm, sino en el chico que había sido pateado y humillado momentos antes. Cada acción, cada pizca de furia, había sido por ese chico. Darius, pálido y débil, parpadeó a través de la neblina de dolor, respirando superficialmente. Sus ojos abiertos reflejaban terror y asombro, un conflicto de emociones que no podía identificar. Para él, esto era justicia, pero también algo mucho más oscuro. El hombre que se había burlado de él yacía destrozado, pero el precio de esa justicia ahora pesaba en el aire viciado de la cabina. Los labios del chico se separaron como para hablar, pero no salieron palabras, solo un suave gemido al comprender la verdad de lo sucedido. Los pasajeros se removieron inquietos, sin saber si aplaudir o condenar. Algunos bajaron sus teléfonos, con las manos temblorosas al comprender la gravedad de lo que habían capturado. Otros continuaron grabando, decididos a mantener viva la prueba. La tensión no desapareció con el crujido, solo se profundizó, asentándose en sus huesos al comprender la realidad. Y sin embargo, en ese instante de suspense, Raymond supo que no era solo un acto de ira. Era algo más grande, algo irreversible que se extendería mucho más allá de las paredes metálicas del avión. El silencio de la cabina cargaba con esa carga, oprimiendo a cada testigo. Para Darius, la justicia y el terror se habían entrelazado. Y para Raymond, la venganza había encontrado su forma, resonando en el sonido indestructible. El sonido de un hueso rompiéndose no fue solo el final, fue el comienzo de algo mucho mayor. El caos se apoderó de él al instante. Algunos pasajeros gritaron pidiendo ayuda, otros aplaudieron, y unos pocos simplemente se quedaron mirando en silencio, atónitos. El sonido de la respiración parecía amplificado. El aire reciclado silbaba débilmente por las rejillas de ventilación, como si incluso el propio avión contuviera la respiración. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban con la turbulencia,
proyectando la figura rota de Malcolm en sombras nítidas e irregulares sobre el pasillo. Los auxiliares de vuelo se quedaron paralizados, su entrenamiento inútil ante el horror que se había desatado. Su líder, antaño símbolo de control y autoridad en la cabina, quedó reducido a un cuerpo inerte y destrozado, tendido sobre una bandeja antes de desplomarse sobre la alfombra como un equipaje abandonado. El pecho de Raymond se agitó al soltarlo, retrocediendo lentamente con las manos temblorosas, aunque su expresión permanecía indescifrable. El cuerpo de Malcolm se desplomó pesadamente en el suelo, con las extremidades torpemente extendidas, el rostro contorsionado por el dolor y la incredulidad. Por un breve instante, hubo silencio, una pausa inquietante y sofocante en la que nadie se atrevió a moverse, como si toda la cabina hubiera sido arrastrada a la órbita de este violento clímax. Entonces, los murmullos comenzaron de nuevo, convirtiéndose en una oleada febril de ruido que recorrió a los pasajeros. Darius parpadeó débilmente desde su asiento, con el rostro pálido por la pérdida de sangre y los labios temblorosos mientras se esforzaba por pronunciar las palabras a través de la agonía. «Tío, lo has conseguido». Su voz era poco más que un susurro, pero su peso presionaba profundamente el pecho de Raymond. Esas palabras no solo transmitían alivio, sino una mezcla de orgullo y miedo, como si el chico no pudiera decidir si su tío se había convertido en su salvador o en algo mucho más peligroso. Raymond se arrodilló a su lado, rozando su hombro con la mano, su mirada yendo y viniendo entre la pierna herida de Darius y el cuerpo desplomado a pocos metros de distancia. Se le hizo un nudo en la garganta. Quería decirle palabras de consuelo, pero su mente ya se anticipaba a la realidad que aguardaba más allá de esa jaula presurizada de metal y miedo. Arresto, juicios, titulares. El mundo exterior no vería el dolor, la humillación, la crueldad que había conducido a ese momento. Solo vería la imagen, un hombre rico destrozando a otro frente a 100 testigos silenciosos. El intercomunicador cobró vida con un crujido, la voz del capitán, quebradiza y con un deje de sorpresa. «Damas y caballeros, nos desviamos para un aterrizaje de emergencia. Por favor, mantengan la calma y permanezcan sentados». El anuncio, aunque firme, tembló levemente, delatando el miedo de un hombre encerrado tras una puerta cerrada con llave en la cabina, intentando imponer orden sobre algo que escapaba a su control. Un pasajero de la primera fila, un hombre mayor de cabello canoso, susurró lo suficientemente alto como para que quienes estaban cerca lo oyeran. «Nunca había visto algo así. Nunca». Su voz estaba cargada de asombro, no de condena, y otros asintieron. Sin embargo, dispersas por las filas, se oían voces agudas que pedían moderación, orden, que las autoridades estuvieran preparadas. Los teléfonos permanecían en alto, con sus luces rojas de grabación brillando como ojos vigilantes, cada uno captando ángulos de verdad y ángulos de juicio. Raymond podía sentir esas miradas sobre él, sentir al jurado invisible formándose en la estrecha cabina. Se enderezó lentamente, erguido a pesar de lo estrecho del pasillo, y sostuvo las miradas sin pestañear. Tenía la mandíbula apretada, la mirada firme, pero en su interior, sus pensamientos se agitaban. ¿Lo verían como protector o como verdugo? ¿Entenderían que no había actuado con malicia, sino por la furia desesperada de quien ve a su sobrino destrozado frente a él? ¿O solo verían el crujido, el chasquido, el instante irreversible de venganza ejecutada sobre algo tan común como una bandeja? Malcolm gimió débilmente. Su cuerpo se estremecía con los restos de dolor, aunque su autoridad se había extinguido. Los asistentes, aún paralizados, parecían divididos entre ayudarlo o retroceder por miedo a su pasajero convertido en vengador. Ninguno se movió. El peso del silencio presionaba con más fuerza que la turbulencia momentos antes. Los puños de Raymond se aflojaron lentamente, con las palmas enrojecidas por la fuerza del agarre. Se volvió hacia Darius, quien lo observaba con ojos abiertos e inseguros. La expresión del chico no era la de un niño mirando a su tío, sino la de un testigo mirando al hombre que acababa de reescribir el equilibrio de poder dentro de una prisión de acero en el cielo. Los murmullos se hicieron más fuertes, ondulando como mareas rompiendo en la orilla. Un hombre cerca de la fila central murmuró: «No tenía elección. Ese chico habría muerto sin ayuda». Otro replicó: «Se pasó de la raya. Lo destrozó. Los argumentos subían y bajaban,
pero cada voz formaba parte de la misma sala en la que Raymond se encontraba ahora, cada pasajero. Un jurado que decidía su destino antes de siquiera ver tierra. La voz del piloto regresó, más firme esta vez. Pedimos a todos los pasajeros que permanezcan sentados. Los equipos de emergencia nos esperan. Por favor, mantengan la calma. Sin embargo, ni siquiera su orden pudo suavizar la verdad que vibraba en la cabina. La verdad de que nadie olvidaría este vuelo, por muchas disculpas o explicaciones que vinieran después. Raymond volvió a mirar el cuerpo de Malcolm y luego a su sobrino. En ese instante, la claridad se asentó como una piedra en su corazón. Lo que le aguardara más allá de esos muros, arresto, condena, interminables preguntas, era inevitable. Lo que importaba era que el chico a su lado aún respiraba, aún tenía la oportunidad de salir con vida de aquella pesadilla. Y así permaneció sentado, con los hombros pesados pero la cabeza erguida, mientras el zumbido de los motores se intensificaba y las luces parpadeaban en la silenciosa tensión. El veredicto del mundo llegaría más tarde. Por ahora, el escenario permanecía allí, y cada mirada presionaba como un mazo a punto de caer. La cabina ahora parecía un tribunal, cada pasajero un jurado, con su veredicto aún sin decidir. El avión se había convertido en un escenario, y el acto de Raymond era la actuación de su vida. El avión se estremeció al iniciar su descenso. El familiar zumbido de los motores se acentuó por el pesado silencio del interior de la cabina. Malcolm gemía débilmente desde el suelo, con el cuerpo retorcido de forma antinatural, el rostro pálido y empapado en sudor. Su postura, antes rígida, la que usaba para intimidar a los demás, se había desvanecido. Ahora era una sombra lisiada del tirano que se alzaba sobre los pasajeros apenas minutos antes. El aire dentro del fuselaje parecía más denso, lleno de susurros, los sollozos ahogados de los viajeros asustados y la respiración entrecortada de quienes habían visto demasiado. Todos los ojos albergaban la misma pregunta: ¿qué ocurriría una vez que las ruedas tocaran el suelo? Cerca del pasillo central, Raymond se arrodilló junto a su sobrino. Sus manos presionaron con firmeza la tela ensangrentada de la pierna de Darius, pero la mancha se extendía obstinadamente, un vívido recordatorio rojo de la crueldad que había desencadenado esta tormenta. El rostro de Darius estaba pálido, sus párpados temblaban de cansancio, pero sus labios temblaban levemente. «Tío, ¿se acabó?», susurró, las palabras apenas audibles. Raymond se acercó más, con la mandíbula apretada, su voz una mezcla controlada de ira y consuelo. Se acabó para él, no para nosotros. Su mano aferró la de Darius con una fuerza que transmitía promesa y desesperación a la vez. El débil apretón del chico a cambio se sintió como una súplica de aferrarse, no solo físicamente, sino a algo más grande: dignidad, justicia, supervivencia. A su alrededor los pasajeros se removieron, incapaces de ignorar la gravedad de lo que habían presenciado. Un hombre de mediana edad se levantó de su asiento, con pasos vacilantes mientras avanzaba por el pasillo. Se agachó junto a Raymond, con voz baja y respetuosa, cargando con el peso de la verdad compartida. «Lo vi todo», dijo, mirando brevemente la figura destrozada de Malcolm antes de endurecerse con convicción. «Hiciste lo que debía hacerse». Sus palabras resonaron como una señal, y pronto otros lo siguieron. Asentimientos, murmullos de acuerdo, voces susurrando apoyo. Sin embargo, no todos los pasajeros estaban convencidos. Desde atrás, un hombre murmuraba en voz baja sobre demandas, sobre cómo la violencia jamás podía justificarse. Su compañero lo silenció, pero el tono de disensión persistió, un recordatorio de que la verdad era frágil cuando se envolvía en la opinión humana. La mirada de Raymond, aguda e inquebrantable, permaneció fija en su sobrino, pero sus oídos absorbieron cada sonido. El apoyo lo reconfortó, pero los murmullos de duda lo herían profundamente, insinuando la batalla que aún estaba por venir. Miró a Malcolm, cuyo cuerpo se estremecía débilmente. El asistente superior gimió, abriendo los ojos de golpe. El dolor le retorció el rostro, pero incluso ahora el odio ardía débilmente en su mirada. Intentó hablar, con palabras entrecortadas y ásperas. «Pagarás». Su voz se fue apagando mientras llamaban a los médicos por el intercomunicador, aunque seguía lo suficientemente consciente como para irradiar veneno. La ironía golpeó a Raymond con amarga fuerza.
Malcolm había usado las reglas y la autoridad para degradar a los demás, pero ahora su caída no provenía de las políticas ni del orden, sino del mismo objeto del que se había burlado por ser débil y frágil. La bandeja, antaño símbolo de fragilidad, se había convertido en su perdición. Darius se movió de nuevo, atrayendo a Raymond de vuelta al centro de su mundo. Los ojos del chico brillaron, no solo de dolor, sino del conflicto que bullía en su interior. El alivio y el miedo se reflejaban a partes iguales en su joven rostro. «Tío», susurró, con la voz temblorosa por el agotamiento, «no lo dejaste ganar». Sus palabras estaban llenas de admiración e incertidumbre, como si luchara por reconciliar la violencia con la justicia que representaba. Raymond rozó la frente húmeda de su sobrino con una mano, con voz suave pero firme. «Te destrozó. No podía dejar que se librara de eso». La honestidad de la declaración persistió, llenando al chico de orgullo, pero también de inquietud por el precio de esa venganza. La voz del capitán resonó en lo alto. Su tono tranquilo no logró ocultar la urgencia. «Damas y caballeros, hemos declarado una emergencia médica. Los servicios de emergencia nos estarán esperando al aterrizar. Por favor, permanezcan sentados». Las palabras resonaron por la cabina, devolviendo a los pasajeros a la realidad. Algunos juntaron las manos en oración. Sus súplicas susurradas llenaban el aire como ecos lejanos. Otros continuaron filmando, con los teléfonos aún en alto, decididos a preservar cada segundo para el mundo más allá de las paredes de la cabina. El brillo de las pantallas se reflejaba en los rostros cansados, cada una grabando un ángulo diferente de la verdad, otra versión del mismo momento que pronto dividiría al mundo entre la condena y la alabanza. Raymond permaneció rígido, con la mente atrapada entre el pasado y el futuro. No había actuado solo por impulso. Cada movimiento había sido una elección, cada palabra, una espada afilada por el amor a su sobrino. Pero ahora, mientras la cabina se inclinaba hacia abajo y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear débilmente a través de las ventanas ovaladas, sentía el peso de las consecuencias oprimiendo con más fuerza que la gravedad del descenso. Demandas, arrestos, titulares. Casi podía oírlos formarse, las palabras CEO y UA unidas con una simplicidad condenatoria. Sin embargo, dentro de él, otra voz se alzaba más fuerte, la voz de la justicia, del desafío, susurrando que su acto no era destrucción, sino protección. El descenso tensó aún más la atmósfera, presionando a cada pasajero contra sus asientos mientras las luces de la cabina se atenuaban. Los débiles gemidos de Malcolm se mezclaban con el zumbido de los motores, un cruel recordatorio de que aún vivía, de que aún albergaba el potencial de tergiversar la verdad si se le daba la oportunidad. La mano de Raymond presionó con más fuerza la herida en la pierna de Darius, con los nudillos blancos, su concentración absoluta. «Quédate conmigo», murmuró en voz baja pero feroz. El chico parpadeó lentamente. Sus labios se separaron en una leve sonrisa que parecía susurrar gratitud, incluso mientras sus fuerzas flaqueaban. En el silencio que siguió, un presagio se enroscó como una serpiente en los pensamientos de Raymond. El suelo se precipitaba hacia ellos, pero supo instintivamente que el verdadero impacto de esta noche no llegaría con el tren de aterrizaje golpeando la pista. Vendría más tarde, cuando el juicio, la opinión pública y la ley colisionaran de maneras que aún no podía predecir. Aún así, se aferró a la mano de su sobrino, con la mirada firme, su voz un susurro tanto para sí mismo como para el niño. «No hemos terminado, todavía no». El avión rugió al descender entre las últimas nubes, con la carrocería temblando por la tensión del descenso. En su interior, todos se preparaban para el aterrizaje, pero Raymond ya comprendía la verdad. La sangre, el cuerpo destrozado, los susurros de apoyo y las dudas eran solo el comienzo de una batalla que se extendería mucho más allá de la pista. La pierna rota de su sobrino era prueba de crueldad, pero su propia respuesta había sido prueba de poder. Y mientras las ruedas se preparaban para tocar tierra, un último pensamiento se grabó en su mente como un veredicto del que no pudo escapar. El suelo se precipitaba hacia ellos, pero el verdadero impacto se sentiría mucho después de que aterrizaran. El avión aterrizó con fuerza. Las ruedas chirriaron contra la pista mientras el fuselaje se estremecía violentamente, lanzando a los pasajeros contra sus cinturones de seguridad. A través de las estrechas ventanas, destellaban luces rojas y azules.
vehículos de emergencia avanzando junto a la aeronave como depredadores acercándose a una presa herida. Dentro de la cabina, el aire estaba cargado de miedo y adrenalina, cada hombre preparándose para la confrontación que sabían que estaba a punto de ocurrir. Cuando las puertas de la cabina se abrieron con un siseo, una fría ráfaga de aire nocturno inundó el interior, trayendo consigo el olor metálico a combustible y el agudo eco de las órdenes urgentes gritadas en la pista. Oficiales uniformados irrumpieron, armas desenfundadas, sus botas golpeando el suelo del pasillo con precisión militar. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en la escena, un joven de 17 años pálido y destrozado en una camilla, un asistente lisiado atado y gimiendo, y un director ejecutivo de pie desafiante en el centro de todo, flaquearon. La autoridad que llevaban dentro de la cabina se puso a prueba repentinamente al ver a docenas de pasajeros alzando sus teléfonos, cuyas pantallas brillaban como faros de verdad. Los pasajeros no gritaron de pánico. En cambio, gritaron con convicción. ¡Salvó a ese chico! Se oyó la voz de un hombre, temblando no de miedo, sino de furia. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono en alto. La grabación reproducía la brutal patada que le había destrozado la pierna a Darius. Le siguió otra voz, más grave, firme, casi como la de un juez dictando un veredicto. ¡Lo defendió! Los oficiales intercambiaron miradas, apretando las armas con más fuerza mientras la vacilación se filtraba en sus movimientos. El protocolo era claro: contener al responsable de la violencia a bordo. Pero nada en esta cabina parecía claro. Cada pasillo estaba lleno de hombres firmes, con expresiones severas, sus voces cargando con una carga que los oficiales no podían ignorar. Los médicos se abrieron paso entre la multitud, concentrados únicamente en Darius. Su rostro estaba pálido. Sus labios temblaban mientras lo subían con cuidado a una camilla. «Quieto, hijo», dijo un médico con firmeza, aunque su voz delataba una nota de lástima. El chico hizo una mueca, aferrándose débilmente a la mano de Raymond antes de ser conducido hacia la puerta. Raymond se agachó, susurrando palabras que solo Darius pudo oír. «Estás a salvo ahora. No dejaré que te lo quiten». Malcolm fue el siguiente, arrastrado en una camilla con las correas apretadas sobre el torso. Sus gemidos resonaban como un amargo recordatorio de lo que le habían hecho. Sus ojos ardían de odio, lanzándose hacia Raymond como si aún se atreviera a acusarlo, incluso mientras su cuerpo yacía destrozado. Pero ese odio ahora era hueco, extinguido por el peso de su propia crueldad revelada al mundo. Los pasajeros se apartaron a su paso, sin compasión en sus miradas. Su autoridad se había disuelto en el momento en que las cámaras captaron la verdad. Los oficiales se acercaron a Raymond, apretando la formación, en voz baja pero autoritaria. «Señor, debe rendirse ahora. Manos donde podamos verlas». Su tono tenía el peso de la ley, pero sus ojos delataban inquietud. Tras ellos, los cánticos de los pasajeros se hicieron más fuertes, creciendo hasta convertirse en una ola que presionaba a los hombres armados. Raymond levantó las manos lentamente, no con miedo, sino en un sereno desafío. El corazón le latía con fuerza, pero su mente era aguda. Observó la vacilación de los oficiales, la forma en que sus ojos se dirigían nerviosos a la multitud de testigos. Estos hombres no estaban ciegos. Sabían que el momento era más importante que el procedimiento. Habló con serena claridad, su voz atravesando el ruido. Han visto sus grabaciones. Saben lo que pasó. Defendí a mi sobrino cuando nadie más lo hizo. El oficial al mando, un hombre alto con la frente cubierta de sudor, vaciló. Bajó el arma unos centímetros, con el conflicto claramente reflejado en su rostro. Tras él, los pasajeros se apiñaban, las voces se superponían, los teléfonos en alto. «Lo vimos todo. Él no es el criminal aquí», gritó uno. Otro hombre añadió con la voz cargada de emoción: «Si lo arrestan, arrestan a la justicia misma». El pecho de Raymond subía y bajaba con fuerza mientras miraba alrededor de la cabina. Cada hombre que una vez fue un extraño, era ahora un aliado silencioso. Su lealtad no estaba unida por la amistad, sino por la indignación compartida. Por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia, sintió una extraña sensación de fuerza, una que no nacía del poder ni la riqueza, sino de la verdad. La ironía no se le escapó. Había roto la columna vertebral de un hombre en un ataque de rabia, pero su mayor arma no eran sus puños ni su furia.
Era la evidencia innegable que brillaba en las pantallas de quienes habían decidido no guardar silencio. Los oficiales permanecieron paralizados en la encrucijada del deber y la conciencia, con las armas aún desenvainadas, pero su autoridad flaqueaba con cada cántico, con cada voz que se alzaba en defensa de Raymond. La cabaña ya no era un escenario de caos, era un tribunal en el cielo, y el veredicto ya se estaba pronunciando. Por primera vez, Raymond comprendió que su mayor arma no eran sus puños ni su furia, era la verdad, registrada por testigos que se negaron a guardar silencio. La justicia ya había comenzado en la cabaña antes de que ningún tribunal pudiera reclamarla. Apenas la grabación había salido de la cabina cuando la tormenta exterior se convirtió en un torbellino. Los canales de noticias repetían la escena en bucle. Raymond Colton, el refinado director ejecutivo, se alzaba imponente sobre la azafata que apenas unas horas antes dominaba el pasillo con arrogancia. El repugnante crujido de un hueso contra la bandeja resonó en salas de estar, oficinas y cafeterías de todo el país. Cada repetición parecía más fuerte, más inquietante, obligando a cada espectador a elegir un bando, la barbarie o la justicia. Los periodistas debatían no solo el acto en sí, sino también su significado. Sus palabras se agudizaban por el contraste entre la serena imagen corporativa de Raymond y la cruda violencia captada por las temblorosas cámaras de sus teléfonos. En una habitación de hospital estéril, Darius yacía recostado sobre almohadas, con la pierna vendada, y un ligero olor a antiséptico impregnaba el aire. El rostro del niño estaba pálido pero firme mientras los micrófonos se agolpaban sobre él. Mi tío no solo me protegió, sino que le demostró al mundo que mi vida importaba, dijo, con la voz entrecortada pero llena de convicción. La declaración resonó como una piedra arrojada al agua, provocando conversaciones mucho más allá de los muros del hospital. Las enfermeras se detenían en los pasillos para susurrar al respecto. Los espectadores en casa se acercaban a sus pantallas. Para muchos, esas palabras no eran solo un testimonio, sino un veredicto. Mientras tanto, la aerolínea se apresuraba a contener los daños. Se organizaron ruedas de prensa a toda prisa en pasillos bien iluminados, donde portavoces de la compañía leían cuidadosamente frases preestablecidas sobre seguridad, arrepentimiento e investigación exhaustiva. Sin embargo, ninguna frase pulida pudo borrar la imagen congelada de Malcolm Keane, desplomado y destrozado sobre una frágil bandeja. El público recordaba la crueldad en su sonrisa, la indiferencia en su voz y la arrogancia en su postura mucho antes de que las manos de Raymond lo alcanzaran. Cada intento de disculpa sonaba hueco, ahogado por las imágenes que no necesitaban narración. Raymond, sin embargo, llevaba el peso más pesado. En las tranquilas habitaciones de hotel, donde se escondía de la lluvia de cámaras, repasaba el incidente en su mente, con la mente dividida entre el orgullo y el miedo. No había planeado convertirse en un símbolo. Solo pretendía proteger al niño que llevaba el apellido de su familia. Pero los símbolos rara vez se eligen. Se forjan en momentos en que la acción supera a las consecuencias. Desconocidos se le acercaban en aeropuertos, supermercados, incluso a la salida de los juzgados, apretándole la mano con fuerza y susurrándole, «Gracias por defenderme cuando nadie más lo hizo». Su gratitud lo tranquilizó, pero también profundizó su conflicto interior. ¿Era un héroe o había cruzado una línea sin retorno? Las demandas llegaron rápidamente, sobres gruesos entregados por hombres trajeados y con rostro severo. Siguieron las investigaciones, cada una diseccionando cada ángulo de la grabación, cada movimiento de sus manos, cada atisbo de expresión. Los abogados le advirtieron que guardara silencio, pero el silencio era un lujo que ya no podía permitirse. El mundo ya había hablado por él, dividiéndose entre quienes lo llamaban monstruo y quienes lo llamaban defensor. Y dentro de esa división, la verdad se transformó en algo más grande que un simple acto de violencia, se convirtió en una cuestión de justicia, de lo que los hombres deben a los vulnerables sentados a su lado en los estrechos pasillos de la vida. Por la noche, los sueños de Raymond lo traicionaban. Veía la bandeja no como plástico, sino como un altar, un lugar donde la crueldad y la justicia habían colisionado. Se despertó sudando, con el corazón latiendo con fuerza, preguntándose si la historia lo recordaría como un protector o como un hombre que perdió la cabeza. Sin embargo, cada mañana, cuando visitaba a Darius en el hospital, la sonrisa del niño lo tranquilizaba.
La recuperación de Darius fue lenta, marcada por el dolor y las noches sin descanso, pero su espíritu parecía más fuerte que antes. «Hiciste lo que tenías que hacer», susurró una mañana, agarrando la mano de su tío con una fuerza sorprendente. Esa simple afirmación ayudó a Raymond a superar las horas más oscuras. Las plazas públicas se llenaron de voces, algunas clamando por castigo, otras exigiendo el reconocimiento de un hombre que había defendido a los débiles. Los presentadores de televisión enmarcaron el incidente como un choque entre dos Américas, una gobernada por la jerarquía y la crueldad, la otra anhelando responsabilidad y valentía. La propia voz de Raymond se perdió en el ruido, sus palabras ahogadas por la misma tormenta que su acto había desatado. Pero en su interior, el objetivo seguía siendo el mismo. No había luchado por la reputación ni por el legado, solo por el chico que le había susurrado que no permitiera que la crueldad triunfara. La ironía de su vida era aguda. Durante décadas, había medido el poder en balances, informes trimestrales y elegantes salas de juntas. Había pensado que su legado se definiría por las fusiones y los avances tecnológicos, y que su nombre quedaría grabado en los muros de la historia corporativa. En cambio, fue el crujido de una bandeja, el jadeo de una cabina y el llanto de un niño lo que grabó su nombre en la memoria. El imperio de contratos y accionistas de Raymond palideció ante el acto único que ahora lo definía. Y así, afrontaba cada día con una extraña dualidad, condenado por algunos, celebrado por otros, pero incapaz de cambiar lo ya hecho. Solo podía soportar la tormenta, firme como un hombre que había actuado no por la gloria, sino por amor. Y aunque el camino por delante estaba sembrado de acusaciones y escrutinio, sabía que nada podría deshacer el momento en que eligió la dignidad por encima del silencio. La bandeja ya no era un mueble, era testigo de la historia. Minutos después, el padre contraatacó. La misma bandeja se convirtió en la ruina de la azafata. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos, nos levantamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Explora temas de racismo, crueldad y represalias contra el abuso de autoridad. Su propósito es crear conciencia sobre la discriminación sistémica, provocar la reflexión sobre la rendición de cuentas e inspirar acciones hacia la justicia, la dignidad y la igualdad.